Los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre del año han dejado un esperanzador escenario en Aragón. El paro ha bajado en 2.700 personas, lo que supone un 3,97% menos que en el trimestre anterior. Son un total de 65.100 personas desempleadas, 1.200 menos que en el mismo periodo del año anterior. Además, entre junio y abril se han registrado 9.600 ocupados más, cifras todas ellas que reflejan el dinamismo del mercado laboral y economía aragonesa. El comportamiento del mercado laboral aragonés no deja de mostrar signos fehacientes de dinamismo, de comportamiento positivo, y viene marcado, por un lado, por la propia tasa de paro. El situarnos en el segundo trimestre de este año, lo que corresponde al periodo de primavera, con una tasa de paro de un 9,98, a tanta distancia de la media nacional, ya es indicador de que el mercado laboral aragonés es y continúa siendo dinámico. El buen comportamiento se ha apreciado, como marca la tendencia, principalmente en el sector servicios, donde se han creado 13.400 empleos nuevos. Le sigue la construcción, con 4.300 ocupados más en un año. Sin embargo, no ha sido así ni en el sector de la agricultura ni en el de la industria. Para tratar de revertir los factores de desaceleración en la calidad del empleo, desde el Gobierno de Aragón recomiendan no despistarse y seguir apostando entre todos por desencallar los lastres del sistema laboral del país. Lo que queremos es que de una vez por todas las medidas desde el Gobierno central puedan arrojar un balance mucho mejor que el actual en el conjunto del territorio estatal en cuanto a la precariedad, que es un sello de nuestro mercado laboral español. Por provincias, la tasa de paro se ha situado en el 9,45% de la población activa en Huesca, en el 10,06% en Zaragoza y en el 10,29% en Teruel.